292. Trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar es un método terapéutico para muchos pacientes con neumopatía no maligna, en etapa terminal, prolonga la supervivencia y mejora la calidad de vida en receptores elegidos de manera apropiada. Desde el año 1985 se han registrado más de 51.000 procedimientos en todo el mundo y se han reportado más de 4.000 trasplantes cada año. Indicaciones. Las indicaciones comprenden la gama de neumopatías y la distribución refleja la prevalencia y el pronóstico de las enfermedades, así como las políticas de asignación de órganos aplicables. Con base en los datos internacionales agregados, las indicaciones más comunes en los últimos años incluyen fibrosis pulmonar idiopática, con casi 30%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con cerca de 27%, fibrosis quística, 15%, enfisema por deficiencia de alfa-1 antitripsina, 3%, e hipertensión arterial pulmonar idiopática con casi 2.5%. Otras enfermedades incluidas en las principales indicaciones y los trasplantes de repetición representan casi 3% de los procedimientos. Desde 2001, la fibrosis pulmonar idiopática ha aumentado de casi 15 a 30% y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha descendido de casi 40% a casi 27% entre las indicaciones. Referencia y selección de los receptores. El trasplante se considera cuando se han agotado otras opciones terapéuticas y cuando se espera que el pronóstico del paciente mejore como consecuencia del procedimiento. Las tasas de supervivencia después de trasplante pueden compararse con índices pronósticos para cada enfermedad, pero la situación clínica de cada paciente debe integrarse en la valoración. Además, la calidad de vida es el principal motivo para trasplante en muchos pacientes y la posibilidad de considerar la supervivencia ajustada para la calidad de vida a menudo es atractiva incluso si la ventaja en la supervivencia por sí misma es cuestionable. En el cuadro 292.1 se muestran las guías de consenso específicas para las enfermedades para referir a los pacientes a valoración y realizar el trasplante. Los individuos elegibles para trasplante pulmonar también se estudian ampliamente en busca de enfermedades asociadas que podrían tener efectos adversos en el resultado. Los trastornos como la hipertensión sistémica, diabetes mellitus, reflujo gastroesofágico y osteoporosis son frecuentes. Sin embargo, si no hay complicaciones y se tratan de manera adecuada, no descalificará al paciente para someterlo a trasplante. El límite superior de edad es de casi 70 a 75 años en la mayor parte de los centros hospitalarios, pero la mediana de edad de los receptores se ha incrementado de manera estable en la última década. En Estados Unidos, en el año 2014, 29% de los receptores tenía más de 65 años de edad. Los motivos estándar de exclusión incluyen infección por virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B activa crónica o hepatitis C, infección pulmonar o extrapulmonar no controlada o no susceptible de tratamiento, cáncer no susceptible de curación, tabaquismo activo, farmacodependencia o alcoholismo, mal estado físico irreversible, falta crónica de apego al tratamiento médico, enfermedades importantes o afecciones a otros órganos vitales, por ejemplo, corazón, hígado o riñón, y alteraciones psiquiátricas o psicosociales que podrían interferir de manera sustancial con el tratamiento después del trasplante. Otros problemas que pueden comprometer los resultados se consideran contraindicaciones relativas. Algunos problemas típicos son insuficiencia respiratoria dependiente de respirador mecánico, procedimientos quirúrgicos torácicos previos, obesidad y arteriopatía coronaria. Las infecciones crónicas con bacterias de los géneros Pseudomonas, Burkholderia, Aspergillus o micobacterias no tuberculosas resistentes al tratamiento con antibióticos son motivo de preocupación similar en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. El impacto potencial de estos y de otros factores debe juzgarse en el contexto clínico para establecer de manera individual a los sujetos elegibles para trasplante. Lista de espera y ubicación de los órganos. Las políticas de ubicación de los órganos están influidas por factores médicos, éticos, geográficos y políticos con sistemas que varían de un país a otro. Sin importar el sistema, los posibles receptores se ubican en una lista de espera y deben ser compatibles para grupo sanguíneo y, en algunos sitios, contar con un donador con órganos de tamaño aceptable. Si el receptor potencial está sensibilizado con anticuerpos contra cualquiera de los antígenos leucocíticos humanos, el donador debe tener antígenos leucocíticos humanos compatible. La mayor parte de los pulmones se obtienen de donadores fallecidos después de muerte encefálica total, muerte cerebral,
pero solo 20% de los donadores de órganos con muerte cerebral cuenta con uno o dos pulmones disponibles para trasplante. Los pulmones de donadores después de muerte cardíaca se han utilizado en cantidades limitadas, cerca de 2% de los donadores de pulmones en Estados Unidos en el año 2014. En fecha reciente se ha utilizado la perfusión pulmonar ex vivo en algunos centros hospitalarios para valorar los pulmones de donador con riesgo marginal elevado para su implante con base en criterios estándar. Si los resultados de las pruebas ex vivo son satisfactorias, estos pulmones se han trasplantado de manera exitosa. En Estados Unidos, se utiliza un sistema de puntuación para priorizar a los pacientes en la lista de espera desde 2005. En la puntuación de ubicación de pulmones, los pacientes se dividen en 4 grupos por diagnóstico: A. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema; B. Hipertensión arterial pulmonar idiopática y otras formas de hipertensión pulmonar; C. Fibrosis quística y otras formas de bronquiectasia; D. Fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades intersticiales. La puntuación de ubicación de pulmones se basa en el riesgo del paciente para fallecer durante un año de permanencia en la lista de espera y la probabilidad de que el paciente sobreviva después de un año del trasplante. La puntuación de ubicación de pulmones varía de 0 a 100 y la prioridad para el trasplante se califica de las cifras más altas a las más bajas. El tipo de neumopatía y su gravedad afecta la puntuación de ubicación de pulmones del paciente. Los parámetros en puntuación de ubicación de pulmones deben actualizarse cada 2 años, pero pueden enviarse para nuevo cálculo si cambia el estado del paciente. Los pacientes del grupo D casi siempre tienen calificaciones más altas y los del grupo A, las más bajas. En años recientes, la lista de espera nacional en Estados Unidos casi siempre contiene cerca de 1.500 pacientes con una puntuación de ubicación de pulmones mediana de 35 a 36. En 2014, 50% de las personas de la lista de espera estaba en el grupo D y la mediana de espera hasta el trasplante era de 3.7 meses. La tasa general de muertes por 100 años en lista de espera, en la lista de espera es casi de 10, pero la tasa de defunciones varía sustancialmente con el grupo diagnosticado, por ejemplo, A, 4, B, 11, C, 12, D, 18, y con puntuación de ubicación de pulmones, por ejemplo, 35 a 39, cerca de 10, 40 a 49, cerca de 22, más de 50, 125. Debido a que el sistema puntuación de ubicación de pulmones prioriza a los pacientes con el mayor riesgo de morir en la lista de espera, ahora muchos de ellos se encuentran graves al momento del trasplante. En 2014, 25% de los enfermos estaba hospitalizado, 15% en cuidados intensivos y el 9% se mantenía con ventilación mecánica, apoyo vital extracorpóreo o ambos al momento del trasplante. Procedimiento para el trasplante. El trasplante bilateral es obligatorio en casos de fibrosis quística y de otras formas de bronquiectasias por el riesgo de infección en el pulmón original residual, que podría impedir el trasplante de un pulmón único. El trasplante cardiopulmonar es forzoso en casos de síndrome de Eisenmenger con anomalías complejas que no pueden repararse con facilidad en combinación con el trasplante pulmonar y para la neumopatía y cardiopatía, concomitantes en etapa terminal. Sin embargo, no es necesario el trasplante cardíaco para la cardiopatía pulmonar porque la función del ventrículo derecho se recupera cuando se normaliza la poscarga en la circulación pulmonar con el trasplante de pulmón. El trasplante pulmonar unilateral o bilateral es una opción para otras enfermedades a menos que haya consideraciones especiales, pero el trasplante bilateral se ha utilizado cada vez más para la mayor parte de las indicaciones. En 2014, 68% de los procedimientos en Estados Unidos fueron bilaterales, 68% de los trasplantes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 54% por fibrosis pulmonar idiopática. El trasplante del óvulo de donador vivo ha tenido participación limitada en el trasplante pulmonar en adultos y hoy en día rara vez se realiza. Solo se incluyeron 3 casos en el registro de Estados Unidos desde 2010 hasta 2015. Se ha utilizado de manera predominante para adolescentes o adultos jóvenes con fibrosis quística y suele reservarse para pacientes que tienen poca probabilidad de sobrevivir mientras esperan por un órgano de donador fallecido. Tratamiento después del trasplante. Inmunodepresión. Cada vez se usa más el tratamiento de inducción y en 2014 casi 65% de los receptores en los registros de Estados Unidos y en los internacionales recibieron un fármaco de inducción.
En casi 50% de los centros hospitalarios se ha utilizado el tratamiento de antagonistas del receptor de interleucina 2, pero la inducción con globulina antilinfocítica y alemtuzumab son usados también. Es tradicional el uso de un régimen inmunodepresor de mantenimiento con 3 fármacos que incluya un inhibidor de la calcineurina, ciclosporina o tacrolimus, antagonistas de la síntesis de purina, azatioprina o precursores de ácido micofenólico, y prednisona. La tríada de tacrolimus, micofenolato y prednisona es el régimen prescrito con mayor frecuencia. Más tarde pueden sustituirse otros fármacos, por ejemplo, sirolimus o everolimus, en el régimen por diversas razones. Es habitual la profilaxis para la neumonía por Pneumocystis jirovecii y contra la infección por citomegalovirus y hongos, lo cual es parte de varios protocolos. La dosis de ciclosporina, tacrolimus o sirolimus o everolimus se ajusta de acuerdo con las concentraciones en sangre. Todos estos fármacos se metabolizan en el sistema hepático del citocromo P450 y las interacciones con los fármacos que afectan esta vía pueden alterar de manera significativa su eliminación y concentraciones en sangre, espirometría y broncoscopia. El tratamiento habitual se dirige a la vigilancia del aloinjerto, a la regulación del tratamiento inmunodepresor y a la detección rápida de problemas o complicaciones. El contacto regular con un coordinador de enfermería, la vigilancia por el médico y la realización de radiografía torácica, exámenes de sangre y espirometría son habituales y en algunos programas se utilizan vigilancias broncoscópicas periódicas. Algunos programas usan la broncoscopia de vigilancia con lavado broncoalveolar y biopsias transbronquiales para detectar el rechazo celular agudo oculto o una infección, y la broncoscopia es el procedimiento invasivo estándar para investigar problemas con el aloinjerto. Si la recuperación ocurre sin complicaciones, rápidamente mejora la función pulmonar y se estabiliza en un lapso de 3 a 6 meses después del trasplante. Más tarde, la variación en las mediciones espirométricas es baja y una reducción sostenida mayor de 10 a 15% indica un problema potencial significativo. Resultados. Supervivencia. Los principales sistemas de registro publican tasas de supervivencia, cuadro 292.2, y otros resultados de manera anual, wwis.org, www.srtr.org, en el registro internacional, para la cohorte de 1990 a 2013, la semivida de supervivencia para receptores con fibrosis pulmonar idiopática es de 4.7 años, con hipertensión arterial pulmonar idiopática de 5.7 años, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de 5.5 años y con fibrosis quística de 8.6 años y con sarcoidosis de 6.1 años. Sin embargo, la edad y el procedimiento de trasplante han tenido un impacto significativo en los resultados. La supervivencia de largo plazo ha tenido una mejoría significativa mayor con el trasplante bilateral que con el trasplante unilateral para todas las indicaciones principales. Para receptores de 18 a 49 años de edad, el promedio de supervivencia es de 7.2 años, pero esta cifra disminuye a 5.5 años en pacientes de 50 a 59 años de edad y de 4.5 años en pacientes mayores de 60 años de edad. En el registro de Estados Unidos, las tasas de supervivencia más bajas se obtuvieron en receptores del grupo D, que tenían 65 años de edad o más o que tenían puntuación de ubicación de pulmones mayor de 60. Las causas de muerte dependen del periodo transcurrido posterior al trasplante. En los primeros 30 días, las principales causas han sido alrededor de infección 19%, falla del trasplante 24%, eventos cardiovasculares 11% y problemas técnicos 11%. Y para el resto del primer año los principales contribuyentes han sido infección 37% y falla del injerto cerca del 17%. Después del primer año, la bronquiolitis y otras formas de falla tardía del injerto han causado casi 40 a 50% de las muertes, la infección causa de 16 a 20%. Los factores de riesgo para la mortalidad se han analizado en los registros estadounidenses e internacionales. En estos análisis, los factores relacionados con incremento del riesgo de muerte, en especial en el primer año después del trasplante, incluyen los siguientes: receptores hospitalizados al momento del trasplante, receptores que requieren uso de respirador mecánico, oxigenación con membrana extracorporal, fármacos inotrópicos o diálisis al momento del trasplante y receptores que son sometidos a un nuevo procedimiento de trasplante. Sin embargo, otros factores han contribuido también.
El riesgo de mortalidad ha sido más elevado en centros que realizan menos de casi 30 trasplantes por año. Función. Sin importar la enfermedad, el trasplante exitoso restablece de manera notable la función cardiopulmonar. Después del trasplante bilateral, las pruebas de función pulmonar suelen ser normales. Después del trasplante unilateral aún es aparente una anomalía característica del pulmón enfermo residual. Las pruebas de esfuerzo formales por lo general demuestran alguna alteración en la tasa de trabajo máximo y la captación máxima de oxígeno, pero pocos receptores reportan limitación de las actividades cotidianas. Calidad de vida. Hay mejoría en las calificaciones generales y de la calidad de vida relacionada con la salud. Con los perfiles multidimensionales, las mejorías se extienden a través de la mayor parte de los dominios y se mantienen de forma longitudinal a menos que se desarrollen complicaciones como rechazo crónico o de otro tipo. Costos. El costo del trasplante depende del sistema de salud, de otras políticas sanitarias y de factores económicos que varían de un país a otro. En Estados Unidos en 2014, el trasplante pulmonar estaba cubierto por seguros privados en 49% de los receptores, por Medicare en 36% y por otros programas patrocinados por el gobierno en 8.5%. En 2014, el costo promedio por un periodo de 30 días antes del trasplante pulmonar bilateral hasta 180 días después del alta de la hospitalización por trasplante era de $1.037.700 americanos. El costo total incluye los siguientes cargos: la atención durante los 30 días previos al trasplante, $30.700 americanos, procuración de órganos, $129.700 americanos, hospitalización por el trasplante, $566.900 americanos, gastos médicos durante la hospitalización por el trasplante, $59.100 americanos. Toda la atención hospitalaria y ambulatoria en los 180 días siguientes al alta, $219.800 americanos y todos los fármacos que recibe el paciente de manera ambulatoria, incluidos los inmunodepresores, en los 180 días siguientes al alta, $31.500 americanos. Sin embargo, Medicare no reembolsa por completo los cargos facturados y en la etapa de 2008 a 2012, el costo promedio de Medicare por el trasplante durante todo el primer año posterior al mismo fue de casi $240.000 americanos. Complicaciones. El trasplante pulmonar puede complicarse con diversos problemas. Cuadro 292-3. La duración promedio de la estancia después del trasplante bilateral en Estados Unidos en 2014 fue de 29.5 días y la tasa de reingreso al hospital en el primer año es de cerca de 50%. Más alta que después de cualquier otro trasplante de órgano sólido, excepto por el intestino. Disfunción primaria del injerto. La disfunción primaria del injerto, una lesión pulmonar aguda, es una manifestación de múltiples lesiones potenciales al órgano del donador que son inherentes a la obtención, conservación e implantación en el receptor. La principal característica clínica son los infiltrados pulmonares difusos y la hipoxemia en las 72 horas siguientes al trasplante. Sin embargo, la presentación puede simular obstrucción venosa pulmonar, rechazo hiperagudo, edema pulmonar y neumonía. La gravedad es variable y se ha establecido un sistema de clasificación estandarizado que se basa en un patrón de edema en la radiografía torácica y en el cociente PAFI, mayor de 300, grado 1, 200 a 300, grado 2, menor de 200, grado 3. Hasta 50% de los receptores de trasplante pulmonar puede tener algún grado de disfunción primaria del injerto y cerca de 10 a 20% padece disfunción primaria del injerto 3. El tratamiento sigue los modelos convencionales de tratamiento de sostén para la lesión pulmonar aguda. En casos graves se ha utilizado la oxigenación con membrana extracorpórea, epoprostenol inhalado y la inhalación de óxido nítrico. También se ha realizado un nuevo trasplante, pero cuando este se realiza en los primeros 30 días a partir del primer procedimiento se acompaña de una tasa muy baja de supervivencia, casi 30% al primer año. La mayor parte de los receptores con disfunción primaria del injerto leve se recuperan, pero la tasa de mortalidad para disfunción primaria del injerto grave ha sido de casi 40 a 60%. La disfunción primaria del injerto también se asocia con apoyo más prolongado con el respirador mecánico en el periodo posoperatorio, mayor tiempo de estancia hospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos, costos más elevados y morbilidad excesiva. La disfunción primaria del injerto grave,
grado 3, es un factor de riesgo para el desarrollo ulterior de disfunción crónica del aloinjerto pulmonar, complicaciones de las vías respiratorias. La irrigación sanguínea bronquial al pulmón del donador se interrumpe durante la procuración del órgano. La revascularización bronquial durante el trasplante es técnicamente factible en algunos casos, pero hoy en día no se practica ampliamente. En consecuencia, después del implante, el bronquio del donador depende del flujo sanguíneo bronquial retrógrado a partir de la circulación pulmonar y se encuentra vulnerable a la isquemia. El espectro de problemas de las vías respiratorias incluye necrosis y dehiscencia de la anastomosis, formación de tejido de granulación que cause obstrucción, estenosis de la anastomosis o bronquial y broncomalacia. La incidencia se encuentra en el intervalo de 7 a 18%, pero la tasa de mortalidad asociada es baja. Estos problemas por lo general se manejan por vía broncoscópica con técnicas como el desbridamiento endoscópico simple, fotorresección con láser, dilatación con globo y colocación de endoprótesis bronquiales. Disfunción del aloinjerto pulmonar. El pulmón trasplantado es susceptible a diversos trastornos que pueden comprometer la función del injerto. Algunos de estos, como las diversas formas de rechazo, son particulares al trasplante, pero otros no. La disfunción aguda del aloinjerto pulmonar suele ser resultado del rechazo o la infección y puede revertirse del todo después del diagnóstico y el tratamiento. La disfunción crónica del aloinjerto pulmonar puede ser resultado del daño residual de un episodio de disfunción aguda del aloinjerto o puede desarrollarse por separado como respuesta a lesiones aloinmunitarias y no aloinmunitarias al injerto. Rechazo celular agudo. El rechazo celular agudo se afecta por interacciones con los linfocitos T con aloantígenos de donador, principalmente en el complejo mayor de histocompatibilidad, y su incidencia es más elevada durante los primeros 6 a 12 meses después del trasplante. En los años 2008 a 2013, cerca del 18% de los receptores en el registro de Estados Unidos presentó un episodio de rechazo celular agudo durante el primer año. El rechazo celular agudo puede cursar asintomático o manifestarse con síntomas o signos inespecíficos que incluyen tos, febrícula, disnea, hipoxemia, estertores inspiratorios, infiltrados intersticiales y disminución de la función pulmonar. Sin embargo, las manifestaciones clínicas no son fiables. El diagnóstico se confirma por biopsia transbronquial que muestra infiltrados linfocíticos característicos alrededor de las arteriolas o bronquiolos y se utiliza un esquema histopatológico estandarizado para clasificar las biopsias. Grados A0-4 y B0-4 para los componentes arteriolar y bronquiolar, respectivamente. El rechazo celular agudo mínimo, grado A1, en las biopsias de vigilancia en un receptor clínicamente estable a menudo permanece sin tratamiento, pero los grados más elevados, mayor de A2, por lo general se tratan sin importar la situación clínica. El tratamiento por lo general incluye un ciclo corto de glucocorticoides en dosis elevadas y el ajuste del régimen inmunodepresor de mantenimiento. La mayor parte de los episodios responde a este método terapéutico, sin embargo, en ocasiones se requiere un tratamiento más intensivo para los episodios persistentes o recurrentes. Disfunción crónica del aloinjerto pulmonar. La disfunción crónica del aloinjerto pulmonar es el término preferido cuando la función pulmonar nunca alcanza los valores esperados a causa de una complicación temprana o, más a menudo, cuando existe un decremento sostenido de la función pulmonar por debajo de las mediciones basales normales previas. En este último caso se reconocen dos formas principales de disfunción crónica del aloinjerto pulmonar, síndrome de bronquiolitis obliterante y síndrome restrictivo del aloinjerto, y tanto las reacciones fibroproliferativas aloinmunitarias como las no aloinmunitarias contribuyen a la patogenia. La disfunción crónica del aloinjerto pulmonar es el principal impedimento para mejorar las tasas de supervivencia de largo plazo y es la causa de morbilidad sustancial por su impacto en el estado de desempeño y calidad de vida. Las características distintivas de síndrome de bronquiolitis obliterante y síndrome restrictivo del aloinjerto se comparan en el cuadro 292-4. Por definición, el decremento en la función pulmonar debe persistir por 3 semanas o más y deben descartarse otras causas de disfunción del injerto mediante una evaluación apropiada. Por lo general se realiza broncoscopia con lavado broncoalveolar y biopsias transbronquiales para descartar la estenosis bronquial, rechazo celular agudo e infección. Sin embargo, las biopsias transbronquiales son insensibles para detectar la bronquiolitis obstructiva en el síndrome de bronquiolitis obliterante y son inespecíficas en el síndrome restrictivo del aloinjerto, y no se requiere la confirmación patológica para el diagnóstico.
El síndrome de bronquiolitis obliterante es la forma típica de rechazo crónico y su prevalencia se aproxima al 50% 5 años después del trasplante. La gravedad se clasifica por el descenso del volumen expiratorio forzado en un segundo respecto al promedio de los dos mejores valores posteriores al trasplante, 20 a 35%, etapa 1, 35 a 50%, etapa 2, mayor del 50%, etapa 3. Los factores de riesgo incluyen disfunción primaria del injerto, rechazo celular agudo, rechazo humoral y anticuerpos antiantígenos leucocíticos humanos, infecciones virales, neumonía por citomegalovirus, infecciones respiratorias virales adquiridas en la comunidad, colonización de las vías respiratorias con Pseudomonas aeruginosa o Aspergillus fumigatus y reflujo gastroesofágico. El síndrome de bronquiolitis obliterante por lo general se trata con incremento de los inmunodepresores, pero no existe un consenso con respecto al tratamiento. Las estrategias incluyen cambios en la farmacoterapia, lo que incluye la adición de acitromicina, globulina antilinfocítica, fotoféresis y radiación linfoide total. Debe considerarse la cirugía antirreflujo en caso de reflujo gastroesofágico. Aunque el tratamiento puede estabilizar la función pulmonar, los resultados generales de este pueden ser desalentadores. La mediana de supervivencia después del inicio es de casi 3 a 4 años. Puede considerarse un nuevo trasplante si las circunstancias clínicas y otras enfermedades asociadas no son prohibitivas, pero las tasas de supervivencia han sido inferiores a las observadas en el trasplante primario. El síndrome restrictivo del aloinjerto es menos frecuente que el síndrome de bronquiolitis obliterante y a veces coexisten ambas formas. Los factores de riesgo para síndrome restrictivo del aloinjerto no se han delineado aún. Por lo general, el tratamiento incluye un régimen de prueba con esteroides y en algunos casos, las mismas estrategias que se usan para el síndrome de bronquiolitis obliterante. El pronóstico es peor que con el síndrome de bronquiolitis obliterante, con una mediana de supervivencia de 1.5 años. Rechazo humoral. El consenso de la participación del rechazo mediado por anticuerpos aún se encuentra en evolución. El rechazo hiperagudo es causado por anticuerpos antígenos leucocíticos humanos preformados en el receptor, pero se reducen al mínimo mediante la detección de anticuerpos previos al trasplante asociados con reacciones de compatibilidad virtual o directa con cualquier donador potencial. Hasta en 35 a 50% de los receptores se desarrollan anticuerpos antígenos leucocíticos humanos específicos del donador después del trasplante y su presencia se ha asociado con incremento en el riesgo de rechazo celular agudo y síndrome de bronquiolitis obliterante y con peores resultados en la supervivencia. Los criterios para rechazo mediado por anticuerpos incluyen disfunción del injerto, detección serológica de anticuerpos específicos contra el donador y un patrón patológico de lesión en el injerto con evidencia de depósito de anticuerpos. Sin embargo, pocos casos de trasplante pulmonar satisfacen tales criterios. No obstante, los episodios de disfunción aguda del aloinjerto pulmonar en ocasiones se han atribuido directamente a rechazo mediado por anticuerpos. Si está indicado el tratamiento, posibles opciones incluyen plasmaféresis y la administración de inmunoglobulina intravenosa, rituximab, bortezomib o eculizumab. Infección. El aloinjerto pulmonar es en especial susceptible a la infección. Además de la disminución de la respuesta inmunitaria por fármacos inmunodepresores, hay compromiso de otros mecanismos normales de defensa. El reflejo de la tos se encuentra disminuido y hay alteración de la eliminación mucociliar en el pulmón trasplantado. El espectro de infecciones incluye patógenos oportunistas y no oportunistas. La bronquitis o neumonía bacteriana puede ocurrir en cualquier momento, pero es bastante común durante el periodo perioperatorio. La bronquitis ocurre con frecuencia en receptores con síndrome de bronquiolitis obliterante y a menudo la bacteria causal es Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Los virus respiratorios adquiridos en la comunidad, gripe, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, metapneumovirus y otros, son las causas más frecuentes de infecciones virales y son fáciles de identificar con pruebas de reacción en cadena de la polimerasa virales múltiples de un frotis o lavado rinofaríngeo. La infección por citomegalovirus ahora es menos problemática con la vigilancia de citomegalovirus mediante reacción en cadena de la polimerasa sanguínea muy sensible y con los protocolos difundidos profilácticos y preclínicos que usan valganciclovir. Sin embargo, la viremia, neumonía, hepatitis y gastroenteritis colitis por citomegalovirus todavía ocurren en ocasiones. El tratamiento con ganciclovir suele ser efectivo, a menos que se haya desarrollado resistencia.
Las infecciones micóticas más problemáticas se deben a especies de aspergillus. El espectro abarca colonización pulmonar simple, traqueobronquitis, aspergilosis pulmonar invasora y aspergilosis diseminada, y el escenario clínico dicta el tratamiento. Otras complicaciones. Otras complicaciones potenciales se mencionan en el cuadro 292.3. Muchas de ellas se relacionan con los efectos secundarios o tóxicos de los fármacos inmunodepresores y la prevalencia de algunos de ellos es alta: hipertensión, 39 y 61%, disfunción renal, 16 y 45%, hiperlipidemia 24 y 47%, diabetes mellitus 13 y 34%, neoplasias malignas 4 y 22%, a 1 y 5 años, respectivamente, en el registro de Estados Unidos. El tratamiento de estos problemas médicos generales depende de las prácticas clínicas, pero el entorno complejo del trasplante requiere la estrecha colaboración de una buena comunicación entre el personal de salud.